buenas a todos. Vamos a meternos hoy con la segunda parte de la teoría, ¿vale? El tema uno es muy sencillito, era lo que vimos, de probabilidades y poco más. O sea, de completar las tablas, hacer unas gráficas y demás. Vale. El segundo ya es donde empieza lo divertido, ¿vale? Seguimos hablando de estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Pero con un poco más de profundidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Una de las cosas que habíamos hablado de pasar era lo que era la variable aleatoria. La variable aleatoria es la cosa que estamos estudiando. La talla de zapatos, el número de televisiones que tenéis en casa, la marca móvil, a quién pensáis votar en las siguientes elecciones, etcétera. Vale. Y con eso vamos a tener una serie de historias. Entonces lo primero que vamos a definir son algunos conceptos. Experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio es cuando se conoce de antemano el conjunto de todos los resultados, que es lo que llamamos el espacio muestral. Por ejemplo, tirar una moneda. ¿Qué opciones tenemos? Cara y cruz. O no se conoce el resultado particular del experimento antes de realizarlo. Si se repiten condiciones iguales, puede aparecer un resultado distinto. Pues se elige un número del 1 al 10, ¿vale? Entonces, pues los números del 1 al 10 sería el espacio muestral, ¿vale? Se conoce, pero el resultado no lo conocemos. O sea, yo si tiramos un dado, sé que sale entre el 1 y el 6. Conozco todos los posibles resultados, pero no conozco el resultado del experimento antes de realizarlo. No sé qué número va a salir. Cara o cruz, no sé lo que va a salir, ¿vale? Luego, variables aleatorias. Pues le damos un valor numérico a cada resultado del experimento aleatorio, ¿vale? Si omega es una población, en lugar del numérico sería una cierta característica o atributo. Pues la edad es número, la marca de móvil es... ¿Vale? Misma idea y demás. Suceso. Uno de los resultados del experimento. El resultado cumple la propiedad P o el resultado pertenece al conjunto A. ¿Vale? Por ejemplo, tiro una moneda 10 veces y cuento las caras que salen. Entonces, en la variable asociada al experimento sería número de caras en 10 tiradas, un suceso sería salir cara. ¿Vale? Bien, dentro de las variables aleatorias vamos a ver dos tipos, discretas y continuas. Y dentro de cada una de ellas veremos unas cuantas. ¿Vale? Entonces, ¿qué son las distribuciones continuas? La distribución continua es que si yo cojo el histograma, ¿vale? Me fijo en los rectángulos estos azules y lo voy haciendo más finito, más finito, más finito, y vamos uniendo los puntos medios, fijaros que esto lo que acabamos teniendo es como si fuera una función, ¿vale? Eso, el tamaño de las bases lo hacemos tiende a 0 y la altura f de x. Entonces tenemos una cosa que es la función de densidad. La función de densidad es una función que cumple dos propiedades así, siempre tiene que ser mayor que 0 y la integral de menos infinito a infinito tiene que ser 1 siempre, ¿vale? Siempre. Importante, detalle, no nos da la probabilidad, si yo busco en una función continua cuánto es la probabilidad de que la función en un punto, no me da la probabilidad porque es 0, es como si fuera el área, que va desde menos infinito hasta el punto que yo quiero, ¿vale? Entonces, lo que me da la probabilidad, lo tenemos aquí en el dibujo, la probabilidad de ser menor o menor o igual me da igual, porque la probabilidad de que la variable aleatoria valga ese número en concreto siempre es 0. En las variables continuas, ¿vale? Solo en las continuas. Entonces aquí tendríamos que lo verde es la probabilidad de que la x sea menor o igual que un cierto valor, SA, es todo el área, la integral de menos infinito, tal. Y la probabilidad de que sea mayor, pues de infinito al final, o
1 menos la probabilidad de que sea menor. Todo este área, por esta propiedad que tenemos aquí, de la integral siempre vale 1, entonces siempre vamos a tener que las áreas que encierran las curvas en funciones continuas siempre es 1. Entonces, lo rojo y lo verde suman 1. Si ya he calculado lo verde, lo rojo no necesito hacer la otra integral. 1 menos eso y fiesta. Vale, eso es la función de densidad. Luego hay otro concepto que es la función de distribución. La función de distribución es como si hiciéramos todas las integrales del tirón. ¿Vale? Yo voy calculando la primitiva de menos infinito a x, es decir, integral definida, tenemos límites de integración. Y entonces, esta sí que para cada valor, para la f grande, la función de distribución, podemos sustituir directamente la x por su valor, porque ya la tenemos hechas las infinitas integrales. ¿Vale? Entonces simplemente la probabilidad de x menor que a es la f de a, la probabilidad de x mayor que a es 1 menos f de a, que estoy entre dos valores y demás. No tendría, o sea, aquí suena un poco más raro, pero al final como vamos a trabajar con 3 o 4 ecuaciones, variables aleatorias, y vamos a conocer función de densidad y función de distribución, va a ser muy fácil, ¿vale? Bueno, no de todas vamos a conocer todo, pero bueno. ¿Qué más podemos sacar? La esperanza o media poblacional, ¿vale? Aquí la media en las variables aleatorias se le suele llamar esperanza, ¿vale? Y la esperanza, normalmente mu o e de x, es la integral de menos infinito a infinito de x por la función. Esta integral de x por la función. La varianza sería la misma, si os fijáis las fórmulas son muy parecidas a las que vimos en el tema anterior, ¿vale? Sería x menos la media al cuadrado por la probabilidad. En el anterior caso poníamos x su y menos su media por la frecuencia absoluta. Pues aquí es lo mismo, ¿vale? Se sumaba, aquí la suma es una integral porque es continua, y aquí en lugar de poner las frecuencias absolutas se pone el valor de la función. Se puede utilizar esa fórmula, se puede utilizar esta otra fórmula, y aquí tenéis la demostración de dónde saldría la una de la otra, ¿vale? Simplemente desarrollamos este cuadrado, pues x cuadrado menos 2 por la esperanza, más la esperanza al cuadrado por la función. Y separamos cada trocito, x cuadrado por f de x, x por e elevado a x por f de x, e elevado a x al cuadrado por f de x, y fijaros que la esperanza es un número, es la media. Entonces la esperanza la podéis sacar fuera de la integral, es como si fuera una constante. Y aquí tenemos que esto por definición es la esperanza, esto por propiedades de las funciones de densidad vale 1, y de ahí os quedaría la fórmula que hemos visto antes. ¿Vale? La desviación típica, pues la raíz de la varianza, igual que antes. Daríamos la varianza primero y luego la desviación. Vale. ¿Cuáles son las distribuciones más habituales con las que vamos a trabajar? Las distribuciones con las que vamos a trabajar son la normal, esta es un clásico. La normal vamos a tener una media, mu, que es donde vamos a centrar toda la campanina de Gauss. Luego vamos a tener una desviación sigma, ya veremos sigma lo que significa, es lo que se separa de los datos, ¿vale? Aquí, no sé si lo tengo en aquí, la desviación básicamente lo que nos dice es que si vosotros os movéis mu más sigma, mu menos sigma, que es la desviación típica que me dan aquí, mu sigma, dejáis casi el 70% de los datos están metidos en mu más sigma, mu menos sigma. Si le hacéis el doble de la desviación ya tenemos el 95% de los datos, y si nos vamos al 3 veces casi el 100% de los datos, ¿vale? Eso se refieren los números. Vale. La función de densidad de esta es una jartada, esta no necesitamos aprendérnosla, no la vamos a usar prácticamente nunca. La esperanza es mu, la varianza es sigma, la desviación típica, la varianza es sigma al cuadrado, la desviación típica sigma, y la función de distribución es una jartada.
Entonces, ¿por qué? Porque es integrar esto. Y esta integral es de las que no tiene primitivas conocidas y tendríamos que empezar a hacer gamas de Euler y variaciones sobre eso. No vamos a ir por ahí. Entonces, los valores generalmente con lo que vamos a trabajar, y esto lo tenéis en la carpeta de Drive, ¿vale? Vamos a trabajar con con tablas. Tenéis un archivo que se llama normal. Yo recomendaría, bueno, a muchos os las dan, os dicen imprimir esta y lleváis esta, ¿vale? Yo voy a utilizar esta, generalmente, porque es la que más me gusta, porque tiene esto y luego tiene aquí una cajita aquí abajo, que ya veremos para qué se usa, se usa en inferencia, pero ya lo tengo aquí hecho. Y vamos a aprender cómo utilizar esta tabla, ¿vale? Luego tenéis la otra que hay, una normal. Fijaros la diferencia, que aquí está coloreado el posterior, el mayor, y en esta está coloreado el primero, ¿vale? Ahí cada tabla es un mundo. Y fijaros que los números, si yo sumo por ejemplo este de aquí, el 5359, con el 4681 me sale, con el 4641 me sale 1, ¿vale? Son los mismos valores, lo que pasa que uno me dan a mayores y el otro me dan a menores. Luego en esta tenéis la normal, tenéis la TestStudent, que esta también se utilizará, tenemos la G2, que también se utilizará. La F de Fisher no se utiliza, ¿vale? Aunque os aparezca en la tabla, esta es de otras cosas que vosotros no vais a ver. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que la tabla esta, si os fijáis, esta normal pone normal 0,1. Claro, no os puedo dar infinitas tablas para cada media y para cada desviación típica. Entonces, normalmente lo que se hace con la normal es una cosa que se llama tipificación, ¿vale? Entonces, si yo tengo una normal 227, vamos a poder tipificar y pasarla a una normal 0,1. Todas se pueden pasar a normales 0,1. Y entonces una vez pasemos a la normal 0,1, ya podemos utilizar las tablas y demás. Si me dan las salidas de Recomander o me dan los datos directamente en el examen, me los darán referidos o a la normal 0,1 o a la normal que tenga que utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco... Siempre vamos a saber los valores sin mayor problema. Luego tenemos la distribución exponencial, ¿vale? La distribución exponencial es otra variable aleatoria muy típica. Esta se suele relacionar con el tiempo, ¿vale? El tiempo que pasa entre dos sucesos, lo tenéis aquí abajo, consecutivos, casi siempre. A ver, todo lo que podéis traducir en tiempo, por ejemplo, estáis creando, yo qué sé, una plancha de metal y tiene un defecto cada 5 centímetros. Eso lo podríamos traducir a tenemos, a ver, aunque sea un poco macabro, a tenemos un accidente cada 5 segundos. Si os acordáis de lo del accidente, todo lo que podéis traducir y os quede como tenemos 5 segundos entre dos accidentes consecutivos, tengo 5 centímetros entre dos agujeros o dos fallos en la plancha consecutivos, se podría considerar como una exponencial, ¿vale? Y entonces aquí lo que nos interesa es, más que saber, que bueno, la tenemos que saber, son 3 continuas y 3 discretas, ¿vale? La función de densidad, nos interesa la función de distribución, porque es la que me va a permitir hacer los cálculos muchísimo más rápido, ¿vale? Esa es la que me interesa. Y evidentemente saber todo lo correspondiente a quién es su media, varianza y desviación típica. Esas tenemos que saberlas, porque me van a dar ellos la exponencial. Y a veces me van a decir, tenemos una exponencial con parámetro lambda, el parámetro 2, parámetro 5, parámetro 1 medio.
O a veces me van a decir, tenemos que el tiempo entre que me entran dos clientes consecutivos, el tiempo medio es 3. Si el tiempo medio es 3, me estás diciendo que la media es 3. Entonces, 1 partido por lambda es 3. Entonces, sería una exponencial de parámetro 1/3. ¿Vale? Entonces, eso hay que saberlo. La Webull. La Webull está, a ver si a veces no la dan también. Esta es fea de cojones. Tiene dos parámetros, estos solo aparecen más en la teoría casi que en otra cosa, y esto se utiliza sobre todo en el apartado de fiabilidad, que veremos más adelante casi al final de la asignatura. ¿Vale? Tenemos un parámetro K y otro parámetro lambda, que son parámetros de forma y de escala. Fijaros que la varianza de desviación típica esperanza nos da igual, no la vamos a ver, pero sí tenemos la función de distribución. La función de distribución y la función de densidad serían interesantes, como siempre, saberlas. Hay años que os dejan llevar, os dan ellos hasta el recetario. Es decir, esto lo vais a tener en apuntes que os dejan llevar ellos. Os dejan llevar una chuleta y le podéis meter esto, con lo cual, fiesta. ¿Vale? Lo que os decía, la Webull va a ser en el apartado de fiabilidad y el parámetro K, esto suele ser a veces pregunta corta de teoría, el parámetro K, que es el parámetro de forma, me dice que si K es mayor de 1 se desgasta con el tiempo, pues por ejemplo, yo que sé, los cojinetes de un freno, cualquier cosa que tenga rozamiento se desgasta. K igual a 1 no se modifica con el tiempo y K menor que 1 mejora con el tiempo. Pues, por ejemplo, la cantidad de sal que precipita en una disolución. Yo qué sé. ¿Vale? Sería. Y luego, bueno, tenéis esto que son las. Vuelve a aparecer al final del curso, ¿vale? Por si aparece en algún ejercicio, vamos a dejar las definiciones, que son la función de fiabilidad, reliability. ¿Qué es la fiabilidad? La fiabilidad es la probabilidad de que algo dure más que un cierto tiempo, ¿vale? Imaginar que vosotros trabajáis en una ingeniería, esperemos, y queréis dar ¿cómo se llama? El tiempo de garantía de un producto. ¿Cuánto tiempo está en garantía? Pues tú dices, hombre, yo espero que me dure más de... ¿Cuál es porque si dices, te doy una garantía de 5 años. Vienes aquí y dices, ¿cuál es la probabilidad de que el cacharro dure más de un año? Y te sale que es 0. Dices, vas a estar pagando reposiciones y arreglos 5 años. Sin embargo, te dices, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 5 años? Y te sale 98%. Y dices, todo pues mira, te doy una garantía de 5 años, sé que van a durar todos un 98%, prácticamente todos, van a durar más de ese tiempo, con lo cual, fiesta. ¿Vale? Luego, el fallo, la vida media, pues es la esperanza de la variable que me marque el tiempo, la tasa de fallo media en un intervalo, que es la fiabilidad en el final menos el principio, partido por la amplitud del intervalo por la, la fiabilidad. Este está mal escrito, esto es T2 menos T1. Esto es T2 menos T1. Bueno, la fiabilidad en el final menos el principio, tasa instantánea de fallo, que es este límite. Bueno, esto ya os digo que son, también nos van a venir normalmente en el recetario y es aplicar una fórmula, que ya las aplicaremos cuando nos metamos en fiabilidad sobre todo. Vale, pues esa sería la primera gran parte, las variables aleatorias continuas. Fijaros que son normal, exponencial y Webull. Y la Webull es muy, muy, muy de nicho. ¿Vale? Básicamente fiabilidad. Y luego tenemos las funciones discretas. Aquí, evidentemente, no tiene sentido hablar de la función de densidad. Esto no es continuo, esto es tirar un dado. Un dado no sacas el 1,5. Pero la expresión es básicamente la misma. Tenemos que las probabilidades tienen que ser mayor que 0, que la suma, aquí os acordáis que la integral de la función era 1, pues aquí las probabilidades tienen que ser 1. Vale, este momento olvidar no tiene mucho interés ahora.
la media igual era la integral de x por la función, pues aquí es la suma de x por las probabilidades. Las varianzas, exactamente la misma fórmula, me cambiáis sumatorios por integrales y la función por la probabilidad que tienen. Y ya estaría. Vale, ¿qué distribuciones notables vamos a tener? Pues como distribuciones notables tenemos primero de todo la Bernoulli. La Bernoulli es la más básica. Dos resultados. Tiene una moneda. Y los codificamos. 0 es el fracaso y 1 el éxito. Por ejemplo, yo quiero contar las caras. Quiero mirar la cara. Tiro una moneda. 0 es cruz, mi fracaso, y 1 es éxito. A ver, que el éxito no tiene que ser algo bueno. Por ejemplo, yo estoy mirando tornillos defectuosos y para mí un éxito sería encontrar un tornillo defectuoso. ¿Vale? No os quedéis con que el éxito es lo bueno. A veces el éxito es eso, encontrar un tornillo defectuoso, un fallo en lo que sea. ¿Vale? Puede ser un fallo. Entonces, nada, esta es muy sencilla. Tengo un tiro, un experimento, dos resultados, cojo un tornillo. ¿Funciona o no funciona? ¿Está bien o está mal? Eso sería un experimento de Bernoulli. Tenemos que la probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso la vamos a llamar Q, que es 1 menos P, la media es P, la esperanza PQ. Perdón, la esperanza es P y la varianza es PQ. Vale. Normalmente la Bernoulli no se usa. ¿Qué pasa si ahora tienes 1000 tornillos y quieres mirar los que fallan? Entonces mi éxito es que el tornillo esté jodido. Entonces voy a repetir lo mismo, voy a hacer una Bernoulli, pero 1000 veces. Eso ya se le llama distribución binomial. Esta es una de las más usadas. Tenemos un tamaño n y una probabilidad que generalmente vamos a saber. ¿Vale? Pues por ejemplo, si yo tiro un dado una vez y miro el número de veces que sale impar, la probabilidad de salir impar en un dado es un medio. Y si tiro una vez tengo una Bernoulli, la P vale un medio, la Q vale un medio, la esperanza vale un medio, la varianza vale un cuarto, etc. Si lo hago 10 veces, entonces tenemos una binomial. Que es repetir, ya os digo, n veces la Bernoulli. Entonces, la probabilidad de que nos salga un número en concreto, ¿vale? Si yo tiro un dado 10 veces y quiero mirar cuál es la probabilidad de que 5 veces me salga impar, pues sería esta fórmula de aquí. N sobre K, N es el número total de experimentos, K el número de éxitos que yo busco, P es la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos que yo busco, 1 menos P, o a veces veréis aquí una Q, es la probabilidad de fracaso, Q1 lo tenéis aquí explicado, quién es la Q o el 1 menos P, elevado al total menos el número de éxitos esperados. Si yo quiero 4 éxitos, para no liar, tengo 10 tiradas. ¿Cuál es la probabilidad de 4 veces impar? 10 sobre 4, probabilidad de éxito, un medio a la 4, 1 menos un medio, que son los fracasos, pues hay 6. ¿Vale? Y n sobre k es el número combinatorio n factorial, k factorial, n menos k factorial, que en la calculadora tendríamos como este lo podéis calcular aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más grande. Si vosotros queréis calcular 10 sobre 4, lo que vamos a hacer es, pero primero de todo limpiar, y sería, ponéis 10, bueno, por lo menos en esta calculadora tenéis que buscar esto de aquí, NCR, ¿vale? NCR, mi calculadora está ahí. Entonces le daríamos Shift, porque está en amarillo, NCR, me sale esa C en el medio, y luego le doy 10 sobre 4, igual a 210. ¿Vale? Si os fijáis en la fórmula, 10 sobre 4 sería lo mismo que poner 10 factorial,
¿Dónde está el factorial en esta calculadora? ¿Dónde coño? Aquí. 10 factorial partido por... Estábamos hablando que era 10 sobre 4. 4 factorial por 10 menos 4, que es 6 factorial. Y nos quedaría 210, que es el mismo resultado que teníamos antes, ¿vale? Entonces suele ser mucho más fácil eso. 10 combinatorio de 4 igual 2, y ya nos hace la máquina directamente este. ¿Vale? Pues bien, ya tendríamos el resultado. Vale. Más cositas. La varianza n por p. La varianza, la esperanza n por p. Y la varianza npq. ¿Vale? Son de saberse. Todo esto tenemos que saberlo. O nos va a venir en el recetario. Entonces, bueno, si os dicen recetario, hombre, no, tampoco está de mal sabérselo, tampoco son muchas. Ahora aquí tenemos la binomial, la Bernoulli, ya os digo que prácticamente no aparece, tengo la binomial, la Bernoulli y la Poisson, y ya, no hay más. Entonces, bueno. Y luego tenemos la Poisson. La Poisson se suele utilizar para medir el número de éxitos en un intervalo de tiempo. ¿Cuántos clientes entraron en mi tienda en una hora? Eso lo mediría una Poisson. ¿Vale? Tenemos aquí la función de probabilidad, ¿vale? La probabilidad de que la Poisson sea igual a un número es e elevado a menos lambda, que es el parámetro que tiene la Poisson, lambda a la k partido por k factorial. ¿Quién es la esperanza? ¿Quién es la media? Lambda. ¿Quién es la varianza? Lambda también. Entonces, si a mí me dicen que yo he estado observando los clientes que entran en mi tienda y me dice que tengo una media de 3 clientes por hora, pues la media es 3. Entonces lambda es 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que entren 2 clientes en la primera hora? Pues la probabilidad de que x sea igual a 2, pues sería e elevado a menos 3, 3 al cuadrado partido por 2 factorial. ¿Vale? Cosas interesantes de la Poisson. La Poisson escala. Si yo tengo una Poisson 10 que mide los clientes por hora, me está diciendo que entran una media de 10 clientes en una hora, entonces en un día la Poisson 10 por 24 horas que tiene el día, pues la Poisson 240 me mediría el número de clientes por día. Si dividís entre 60 sería los clientes por minuto, ¿vale? Y luego hay un problema muy clásico, que es relaciona la Poisson con la exponencial. La exponencial habíamos visto que era el tiempo entre dos sucesos consecutivos. Y esto es el número de sucesos, o el número de éxitos, en un intervalo de tiempo. Entonces, normalmente ponemos la Poisson en las unidades que necesitamos, es decir, escalamos, y el mismo parámetro, lambda, que tengamos, lo vamos a usar como parámetro de la exponencial. Vale, eso se entiende mejor con un ejemplo. Entran de media 10 clientes por hora en una tienda. Número de sucesos, 10. Número de éxitos, 10. En una unidad de tiempo, en una hora. Esto es una Poisson. De media, 10. Porque me dicen entra una media de 10. Y la media de la Poisson es lambda, es el parámetro. Entonces, si ya me están diciendo ellos la media es 10, es que el parámetro de la Poisson es 10. Vale. Pues yo tengo una Poisson de parámetro 10. Ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que pase más de 10 minutos? Minutos. Me estás cambiando la unidad de tiempo. Hora. Me has dicho 10 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen más de 10 minutos? Entonces yo vengo aquí y digo, voy a escalar la Poisson a clientes por minuto. Entonces tengo 10 por hora, pues tengo 10 entre 60, un sexto, mide, esta es la Poisson, mide los clientes por minuto. ¿Vale? La escalo a la unidad correspondiente final, que es minutos. Y entonces
la Poisson que mide clientes por minuto, nos vamos a la exponencial, y la exponencial del mismo parámetro, un sexto que va a medir el tiempo en minutos entre dos clientes consecutivos. Y entonces me están pidiendo cuál es la probabilidad de que pase más de 10 minutos. Pues es la probabilidad de que pase más de 10, que es 1 menos la probabilidad de que pase menos de 10, que es 1 menos la función de distribución de la exponencial. Bueno, esto ya aprenderemos a manejarnos, eso no tiene mayor ciencia. Lo interesante es básicamente estas tres primeras líneas. Esto de aquí. Esto es lo interesante. ¿Qué es lo que me dan? ¿Cómo tengo que escalar para llegar a la unidad? El cambio de significado de tengo tantos clientes por minuto a tengo en tiempo en minutos entre dos clientes consecutivos. Y luego ya jugaríamos con ello. Vale, pues bien, esto es toda la teoría de este tema 2. Vale, entonces nada, paramos aquí el vídeo y nos veremos en los de ejercicios o en la siguiente teoría. Bien, venga, hasta luego a todos.